Es un gusto saludar a cada uno de ustedes, hermanos, poder ser un portador de la palabra del Señor. El mensaje está orientado o enfocado a esos errores que a veces uno dice que son para toda la vida. Bien, a modo introductorio, ¿no es cierto? Muchos errores en esta vida son intrascendentales. Podemos cometer errores en un momento, en una oportunidad, en que va a dar lo mismo. O sea, vamos a decir, literalmente, no importa. Y tienen razón. Por ejemplo, cuando salimos sin la llave del vehículo, nos tenemos que devolver a la casa. Es un error intrascendental, no importa. ¿Ya? Es un ejemplo. Mientras que hay errores que nos pueden atormentar toda la vida. Errores ya grandes. A veces escuchamos, no hagas eso, te vas a arrepentir toda tu vida. O al menos un buen número de años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay errores que son trascendentales en esta vida. Y les tememos. Tenemos cuidado de no cometerlos. A veces, a modo de ejemplo, alguien se encoleriza, entra en una discusión, se va a las manos y alguien puede quedar, por ejemplo, inválido o accidentalmente matar a otra persona. Y eso ya, en el menor de los casos, va a terminar en cárcel. En el menor de los casos. Sin considerar que hay países en donde ya eso es pena de muerte y los años de vida que va a perder encerrado, etc. O sea, ahí sí es un error grande, por ejemplo. Un error del que vamos a arrepentirnos toda la vida, esos años perdidos, por un momento de ira, perder la libertad, por ejemplo, que tenemos de andar en la calle, de movernos y hacer las cosas que necesitamos hacer. Entonces, hay errores a los que nos da lo mismo, ¿no es cierto? A veces en el transporte público uno toma la micro y, bueno, si no es me bajo, dice. Da lo mismo. Voy viendo y si se desvía de donde voy, me bajo. Pero hay errores, ¿no es cierto?, que conllevan enfermedades fatales, que pueden conllevar, ¿no es cierto?, a consecuencias de por vida, a errores, palabra clave, irreversibles en este mundo, y son los de temer, son los que decimos, cuidado con eso, te puedes arrepentir el resto de tu vida. Entonces, si tememos tanto a errores que podemos cometer en este mundo, que pueden trascender al punto de tener que arrepentirnos el resto de nuestra vida, ¿cuánto más deberíamos respetar o temer los errores que podrían tener efectos eternos? Imagínense, usted muchas veces ha escuchado, te vas a arrepentir toda la vida de eso. Pero alguna vez ha escuchado, te vas a arrepentir toda la eternidad de eso. ¿Alguna vez ha escuchado eso? Yo no. Pero a menudo nos advierten, nos aconsejan de buena manera, con cuidado con eso, te puedes arrepentir toda la vida. Hoy, ahora tienes la oportunidad de estudiar en la universidad, después no sabemos. Aprovecha. Si no aprovechas ahora, puede que te arrepientas toda tu vida. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, deberíamos acompañar entonces esa frase y empezar a hacerla popular. Es algo de lo que te vas a arrepentir toda la eternidad. Porque terrenalmente decimos, te puedes, pero quizá alguien es tan malo que no le va a importar. Pero espiritualmente, con certeza, con seguridad, nos vamos a arrepentir toda la eternidad. Y escogí 3 ejemplos que vamos a ver en la Escritura. Los voy a leer en Reina Valera y en NBI para que nos quede más claro. Son breves. Y la idea es pensar en estos 3 ejemplos y darnos cuenta que hay muchos más. Pero yo escogí estos 3 para hacernos reflexionar en errores de los que podríamos arrepentirnos
toda la eternidad, por desechar oportunidades. El primero tiene relación con Isaías 55, versículos 6 y 7. Creo que son pasajes bien conocidos, pero siempre nos enseñan algo nuevo desde el prisma o punto de vista que podemos enfocarlo, como el de hoy día. Isaías 55, versículos 6 y 7. Reina Valera dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo 2 versículos. Fíjese las palabras claves que nos dan una ventana temporal. Versículo 6, mientras y puede. Mientras puede. Es decir, va a haber un momento, va a llegar el día en que Dios ya no va a poder ser hallado. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y un hebreísmo repite lo mismo de otra forma: llamarle en tanto que está cercano. Llamarle en tanto que está cercano. Va a llegar un día en que Dios ya no va a estar cercano. Hoy tenemos, por el inmenso sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, un Dios accesible, un Dios a nuestro alcance, porque Él se hizo accesible, porque Él hizo que esto fuera posible. Pero va a llegar el día en que ya no va a estar cercano, porque entonces no tendría sentido que Isaías nos dijera en tanto. Y versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuevamente un hebreísmo. Nos dice 2 formas lo mismo. Dios está esperando, Dios está paciente, Dios está a la espera de que nos volvamos a Él. ¿Cuánto? Toda nuestra vida. Mientras antes, mucho mejor, porque justamente no sabemos cuánto dura. No hay ningún motivo entonces para no volverse a Jehová. Si nos volvemos a Él de un mal camino, la palabra dice, afirma que es un Dios que es amplio en perdonar, es un Dios perdonador. La naturaleza de Dios es perdonar. Y agrega misericordioso. Dios es misericordioso. No hay un motivo para no volvernos a Dios. No hay una excusa realmente para no volvernos a Dios. Mire este mismo pasaje en NBI. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, y de Él recibirá misericordia. La promesa es que recibirá misericordia. Entonces, en estos 2 versículos, para los que han seguido la lectura de la Biblia, yo lo busqué en 2, voy a buscar todos los, que no son tantos, son 4 pasajes todo el sermón, en 2 versiones, cosa de darle por lo menos oportunidad a ustedes de buscarlo en una. Y aquí tenemos el primer error del que nos vamos a arrepentir toda la eternidad, y es no buscar a Dios. No buscar a Dios tiene una consecuencia eterna, y es no hallarle. A Dios no lo vamos a hallar por accidente. Cristo nos llevó a la cruz por accidente. Los apóstoles no siguieron proclamando el Evangelio por accidente, siendo cada uno de ellos asesinados. Nuestra salvación tiene un tremendo precio, sangre, comenzando con la sangre de Cristo y continuando con la de todos los que han hecho posible que la palabra de Dios, el Evangelio, llegue hasta nosotros, comenzando con la sangre de Cristo.
Porque muchos hasta el día de hoy están muriendo, están siendo apresados, están siendo masacrados por predicar el Evangelio. Tenemos un país en donde, para bien o para mal, hay una libertad de culto, en donde cualquiera habla cualquier cosa, realmente. Y eso nos da la libertad de también hablar la verdad, el Evangelio revelado de Dios. Pero en otros lugares no, está prohibido, y si lo hace, cárcel, si insiste, muerte. Entonces, el primer error del que nos vamos a arrepentir toda la eternidad es no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque era un Dios que podía ser hallado. Porque era un Dios que es perdonador y misericordioso para recibirnos, si nos volvemos a Él. El primer error del que nos vamos a arrepentir toda la eternidad es no buscar a Dios. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, el primer capítulo. Juan, capítulo 1. Yo les dejo la invitación a que durante la tarde, la semana, puedan repasar estos pasajes, no solamente los 2 versículos, sino el capítulo en su contexto, y poder enriquecer aún más esta idea que yo traigo muy comprimida para un mensaje. Juan capítulo 1, vamos a ver el versículo 11 y 12. Tiene relación con una promesa del Señor de adopción. Dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y agrega en el versículo 13, ¿verdad?, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dice NBI esto mismo en otras palabras? Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hace la aclaración. ¿Por qué? Porque por ahí escuchamos mucho: todos somos hijos de Dios. Escuchamos esa afirmación, yo la escucho mucho, y no solamente en Chile, es una frase universal: todos somos hijos de Dios. Una frase muy parecida a lo mismo en lo que creamos, y todo nos lleva a Dios, y cosas por el estilo. Pero enfoquémonos en estos 2 versículos, versículos 11 y 12. Aquí dice que no todos son hijos de Dios. La calidad de hijo de Dios es algo que se alcanza, y se alcanza por la misericordia justamente de Dios. ¿Cuándo? Versículo 12. Cuando creemos en el nombre del único Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces ellos reciben el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios es un regalo. No es algo que dependa de nosotros, no es algo que logremos por nosotros. Pero eso no significa que si no hacemos nada, también da lo mismo, porque vamos a terminar siendo hijos de Él también. Esto es falso. Es enfática la Escritura. Hay muchos pasajes más que lo confirman, pero aquí tenemos uno y es suficiente. Para ser hecho hijo de Dios es imprescindible creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Aquí habla de algo extraordinario. Habla de la adopción divina. Ser adoptado como hijo de Dios. Pasar a conformarnos como un hermano de Jesucristo delante de los ojos de Dios. El autor de Hebreos desarrolla muy bien esa idea de que Él fuera el primero de muchos hermanos que iban a morar en las moradas eternas, allá en el cielo donde está Dios.
Ser hijo de Dios es algo que nosotros podemos aceptar, pero al mismo tiempo podemos rechazar. ¿Cómo yo puedo rechazarlo? Bien, fácil. No creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esta frase, no creyendo en el nombre de Dios, tiene muchas figuras. Por ejemplo, cuando a alguien le hablamos por años del Evangelio y la persona dice, lo estoy pensando, o dice, más adelante, lo voy a considerar, por ahora no. Toda esa respuesta es lo mismo. La respuesta es no. No tomo ese regalo. No acepto esa bendición. Todavía no quiero ser hijo de Dios. Una de las cosas en que el ser humano se va a arrepentir eternamente es de no haber recibido el regalo más grande, de ser hecho hijo de Él, por medio de Jesucristo. Un tremendo error. Quizás no nos vamos a arrepentir en la vida, vamos a vivir toda la vida sin arrepentirnos de ello, pero sí nos vamos a arrepentir toda la eternidad. ¿Se da cuenta el contraste, verdad? Es terrible. Para que lo pensemos cuando le hablamos a alguien, de esto te puedes arrepentir toda tu eternidad si no lo consideras ahora. Porque en este mundo, en donde tenemos una ventana temporal, como decía antes, es como una película, empieza y termina, principio y fin, así es la vida. Y en este tiempo, en esta ventana temporal, definimos nuestra eternidad. Y si no la definimos para bien, la estamos definiendo para mal. Y lo peor que podemos definir para nuestra vida eterna es no llegar delante de la presencia de Dios como hijo de Él. Porque a los que no sean hijos de Él, los que no son de Él, sabemos lo que va a pasar. Uno va a Mateo capítulo 7, versos 21 a 24, le va a decir, no los conozco. A veces se pierden niños. A veces se confunden los papás con los niños. Yo creo que le es familiar, por ejemplo, el caso de un niño que confundió a otro papá y le tomó la mano y se iba con otro papá, o al papá que tomó a un niño pensando que era el de él y iba con otro hijo que era el de él. Pero cuando se miran, no te conozco, no eres mi hijo, o no te conozco, no eres mi papá. No creo que me haya pasado a mí, no sé. Es algo familiar, es algo que pasa. ¿Y qué va a pasar en el cielo cuando lleguemos donde Dios si no seamos su hijo? Tristemente, lo mismo. No te conozco, anda con tu padre porque yo no soy el tuyo. Y sabemos que los que no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Del enemigo. De hecho, Jesús acusó a algunos judíos por su dureza de ser hijos del diablo, no hijos de Abraham, no hijos de Dios. Entonces, segundo ejemplo de algo que nos podemos arrepentir toda la eternidad, no alcanzar algo totalmente alcanzable, si ese es el tema. Cuando en el primer ejemplo buscamos a Dios, no lo buscamos por si acaso lo vamos a encontrar. Cuando creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, el enviado del cielo, no es por si acaso vamos a alcanzar la adopción celestial o divina. No es por si acaso, es seguro. Es un Dios accesible, que se halla, que se encuentra, que se alcanza. La adopción es un regalo que Dios quiere darnos, pero no imponernos. Como todo regalo, podemos rechazarlo por orgullo, podemos rechazarlo por desinterés, por infinidad de motivos. Simplemente, ¿sabes? No me interesa tu regalo. Gracias, pero no. Se acabó. Vamos a ver el tercer ejemplo que escogí, del cual vamos a repetirnos toda la eternidad si lo rechazamos. Un error que puede llevarnos a repetirnos toda la eternidad. Imagínense. A veces le tenemos miedo a una multa. O
no hay nadie, pero está en roja. Voy a detenerme porque me pueden pasar un parte. Un parte. A veces perdemos la billetera con más dinero, pero tenemos miedo a un parte. Y quizás lo que le tenemos más miedo al tiempo que no hace perder y a pagar el parte. Pero son cosas intrascendentales, hermano. Le tenemos miedo a veces a cosas intrascendentales. Y estas son las cosas que tenemos que temer. Y no lo digo yo. Pablo a Timoteo le decía, con temor y temblor. Así preocúpate de tu salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es algo de lo que nos vamos a arrepentir toda la eternidad si no nos preocupamos. O sea, ocúpate en estas cosas. Vamos a ir al mismo libro, pero vamos a adelantarnos al capítulo 12. Capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a ver dos versículos, 25 y 26. Aquí. Habla del servicio. Palabras del Señor que dicen así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Para mí, uno de los versículos más claros que define nuestro paso por esta tierra. Servir a Dios. Algo de lo que nos vamos a arrepentir sin duda toda la eternidad es de no haber servido a Dios. Fíjese, la promesa de haber servido a Dios. Versículo 25 es introductorio, declaratorio. ¿Tenemos una vida terrenal? Sí. ¿Pero tenemos conocimiento de la vida espiritual después? También. Bien, no se puede vivir para los dos. No se puede servir a dos señores. Porque aborreceremos a uno, agradando al otro, y viceversa. A muchas cosas nos vamos a tener que negar, contra muchas cosas en este mundo vamos a tener que luchar, vamos a tener que despreciar, desechar, aunque a la vista de la humanidad son cosas agradables, atractivas y que incluso el mundo busca. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios, nosotros luchamos por alejarnos de ella, rechazarla, apartarla. No es fácil, obvio que no es fácil. Si fuera fácil, la mayoría de personas llegaría al cielo, y la palabra es clara. Son pocos los que se salvan. No son la mayoría, son pocos. No es un camino fácil. La palabra es honesta. Es un camino estrecho. Es fácil salirse de ese camino a derecha o a izquierda. El camino de la perdición es amplio, un camino es ancho. Es tan ancho que usted puede manejar como quiera por ese camino, salirse cuesta un mundo. Es tan ancho. Pero el camino que lleva a la salvación, el camino que es Cristo, es un camino estrecho. El Señor es honesto. Son pocos los que se salvan, dice. Procuren ustedes estar entre ellos. ¿Por qué? Porque es algo lograble, accesible, es algo alcanzable. Cristo lo hizo posible. Él hizo posible lo que era imposible. Porque a veces podemos cuestionar o podemos quedarnos pegados en que, ay, que es difícil ser cristiano. Incluso la palabra misma dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que lleguemos, ¿no es cierto?, a alcanzar las promesas. Ay, que es difícil, cuesta. Pero ¿sabe? Piensen en esto. Antes de Cristo era imposible. Entonces, de que haya sido imposible a que sea posible, ya es un cambio de un punto a otro. Es totalmente
radical el cambio. ¿Qué ganamos con esforzarnos en algo que es imposible? Incluso lo cantamos en un himno. Roca de la eternidad. Aunque haga lo que haga, por mí mismo, nada alcanzaba. Nada. Pero cubiertos de Cristo, en Cristo, todo. La promesa de victoria, la promesa de todo, como dice hasta aquí, la promesa de un Dios accesible, la promesa de adopción de hijos. Y aquí estamos en el tercer ejemplo, lo que es estar donde estará el Señor, o donde está el Señor, porque Él ya está. Es donde nosotros vamos a estar después. Fíjese, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Él no obliga a nadie a servirle ni a seguirle. A Cristo nadie lo obligó a venir a este mundo y siendo Dios, tomar forma de hombre. Que ya es una humillación increíble. Piensen en eso. Dios hecho hombre es de un punto a otro totalmente el más lejano. El más lejano. Cuando Cristo se niega a sí mismo como divino y toma forma humana, Él no deja de ser Dios. Estamos claros. Jesús siempre fue Dios. Él nunca dejó a Dios. Nunca dejó de ser divino. Pero Él renunció temporalmente a todos los privilegios. Toda la gloria eterna. Donde los ángeles le servían. Donde estaba a la diestra del Padre en la gloria celestial. Una cosa inimaginable para nosotros. Él deja eso para venir a este mundo. Su humillación fue extrema, fue de estar en la gloria celestial a lo que fue todo su vejamen, su sacrificio, su muerte en la cruz. Pero como Dios justo dice, también fue exaltado a lo sumo. O sea, se humilló a lo máximo y fue exaltado a lo máximo. Lo máximo era volver a donde estaba. No había más para Él. Cristo no vino a este mundo para ganar más estatus. O sea, lo más que podía era seguir siendo quien era, Dios. Pero nosotros podemos llegar a donde está Él, siendo tan pocos, ¿no? O sea, nosotros solamente, ¿no es cierto?, siendo hombres, tenemos que hacer el servicio que nos corresponde y estaremos donde está el Señor. Pero Él, siendo Dios, vino a ser hombre para estar de nuevo donde está Dios. Es abstracto, es difícil comprender, quizá rápido, pero medítelo. Medítelo. Lo más que podemos hacer nosotros, ¿no es cierto?, es humillarnos siendo hombres. Cristo se humilló siendo Dios. ¿Para qué? Para darnos una garantía, y esa garantía es el Espíritu Santo, de que hay una salvación para los que crean en su nombre. Y la promesa es, donde yo estuviere, estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor? Lo he dicho varias veces, en el cielo mismo, a la diestra del Padre. Un lugar inaccesible para el ser humano natural. Hay que ser hijo de Dios, hay que haber buscado a Dios. Y más encima agrega, si alguno me sirve, mi Padre lo va a honrar. Va a ser honrado por mi Padre Celestial, honrado por Dios. En este mundo no es sorpresa ni secreto, los hombres se pelean por puestos, por cargos, por ser alabados por hombres, por cosas pequeñitas, y se esfuerzan mucho. Pero ¿cuántos se esfuerzan por algo que es llegar a la gloria divina misma? Nada. A veces encontramos que, como decía adelante, ay, que es difícil ser cristiano, cuesta mucho, me voy a dar permiso por un momento de esto, etc. La promesa es grande, es tan grande que no la podemos dimensionar humanamente, hermano. Esa es la verdad. Esta promesa humanamente está lejos de nuestra capacidad intelectual como seres humanos. Entonces, de algo que nos vamos a arrepentir toda la eternidad es de no haber servido a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? Importante entender qué es servir a Dios.
porque entendemos servir a Dios en el macro de lo que es la iglesia. Por ejemplo, ahora estamos sirviendo a Dios. Hicimos un trayecto, llegamos a una hora, alabamos a Dios con cantos, apartamos algo de nuestros recursos para las necesidades del pueblo espiritual, la iglesia, compartimos la cena, estamos adorando a Dios, estamos sirviendo, perfecto. Pero servir a Dios es más que eso. Servir a Dios es 24/7. Cuando vemos a una persona que busca a Dios, y aunque estamos cansados o tenemos poco tiempo, hacemos todo lo posible por animar a esa persona y hablarle un poquito. Cuando a veces quizás somos tímidos, tenemos pánico escénico, qué sé yo, pero luchamos contra eso para ir y hablar algo, ¿no es cierto?, que va a bendecir a un grupo de personas, etc. Eso es servir a Dios. Es ser activo en ser hijo de Dios, en ser visible, no un agente secreto. Dios no quiere agentes secretos. La palabra es clara que la luz se pone en lo alto para que todos vean y no se esconde abajo del almud, que podría ser abajo de la cama o un mueble, no. Porque si somos cristianos así, somos cristianos tipo James Bond y no glorificamos a Dios. Hay un hermano que nos ha compartido una experiencia. El hermano decía que un día llegó de trabajar muy cansado. El hermano, siervo del Señor, desde que lo conozco hasta el día de hoy, sirve al Señor. Se esfuerza en servir al Señor, él y toda su familia. Y ese día contaba el hermano, hace muchos años atrás, yo estaba en la universidad en ese tiempo, le contó la historia de que llegó una persona y necesitaba hablar con él. Y él llegó súper tarde a la casa, venía cansado y le pidió perdón, le pidió disculpas, le dijo: por favor, vengo súper cansado, tengo puro sueño, hablémoslo mañana tempranito. ¿Y qué ocurrió? Para hacer breve la historia, ese hermano supo que esa noche esa persona se ahorcó. Entonces ya no había nada que hablar tempranito. Como también se mencionaba en los mensajes, dentro y fuera de tiempo. ¿Hasta dónde entendemos el servicio a Dios, hermano? Cuando decimos, yo sirvo a Dios, significa, yo soy un siervo de Dios, que es lo mismo que decir, yo soy un esclavo de Dios. Porque doulo, que es la palabra de donde traducen siervo, que quizás es más bonito que esclavo, en el griego original es la misma. Significa idénticamente lo mismo. Hasta donde entendemos que somos esclavos del Señor y que hemos rendido todos nuestros derechos. Porque un esclavo rindió todos sus derechos a su amo. Servir a Dios es algo grande, pero el premio es más grande. Porque ¿qué cosas podríamos hacer por nosotros mismos para llegar en donde está Dios? Nada. De hecho, era algo imposible. Dios lo hizo posible. Y más encima, promete que el que le sirva va a estar donde está Él. Todos quieren después de morir ir al cielo. Entonces, si todos quieren ir al cielo después de morir, ¿por qué los que llegan son los menos? Y viceversa. Nadie quiere ir al infierno. A todos les aterra esa idea. Algunos se ríen, pero no cuando están en el lecho de muerte. Ahí no se ríen. Y no deberíamos reírnos nunca. Nadie debería reírse de ir al infierno. A veces se toma como broma. Nadie quiere ir realmente al infierno, pero es donde va a ir la gran mayoría. Qué contradictorio, al lugar donde más quieren ir todas las personas es donde menos van a llegar. Y a donde menos quieren ir es donde más van a llegar. Qué terrible. ¿Y por qué? Porque hay errores de los que nos vamos a arrepentir toda la eternidad. Servir a Dios es un honor, es un privilegio. Ser esclavo, un servidor, un siervo de Cristo es un privilegio. ¿Sabe usted? Yo creo que sí,
Pablo lo explica súper bien en el capítulo 6 de Romanos, que si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo entonces al mundo, al diablo, a nosotros mismos, y no hay promesa buena alguna de eso, solo consecuencias negativas, nefastas. Entonces, cuando entendemos que el don que tengamos cualquier sea, o la habilidad que tengamos cualquier sea, Dios nos la dio no a nosotros, sino a la iglesia por medio de nosotros, y que si no la ejercemos, entonces somos una piedra de tope de lo que Dios le está dando a la iglesia. Entonces ahí quizás reaccionamos y decimos, no, yo tengo que servir a Dios con las fuerzas que tengo y con las que no tengo, con el tiempo que tengo y con el que no tengo, con los recursos que tengo y no tengo. Pero honestamente, hermanos, vemos a muchos hermanos, por no decir iglesia entera, apagada en esa forma de pensamiento. Y se agarran de la promesa, oye, ¿hasta dónde está Cristo? Sí, pero Cristo dijo a los que me sirven. No estoy muy seguro entonces. O yo cuando esté delante de Dios, Dios me va a decir, hijo, ven. Y sabemos la otra frase, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A ver, en lo poco fuiste fiel, fui fiel en lo poco, o no fui fiel en nada. Chuta, ¿qué me espera? ¿Cuánto hemos buscado a Dios en nuestra vida, hermano? Hay muchas cosas que tenemos por necesidad que buscar en esta vida. Muchas. Está muy desarrollada, está muy explícito el tema de formarse. Ahora literalmente alguien le dice, mira, si no estudias no eres nada. Entonces todos quieren ser ingenieros, doctores, abogados, todos quieren ser titulados. ¿Qué nos dice Dios? Si tú no eres su hijo, no eres nada. Pero nadie lo entiende así. Porque a veces los padres están más preocupados de que el hijo se titule en vez de que alcance la adopción de hijo. No, después hay tiempo para la iglesia. Ahora preocúpate de estudiar. Pero ¿qué pasa? Si la semilla no se planta en el tiempo productivo, hay dos opciones: que no nazca o que cueste mucho. Hay un tiempo. La palabra es enfática en hablarnos de eso. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor, amigos, hermanos, vecinos, gente de trabajo, parientes, hijos, mamá, papá, qué sé yo. Y la palabra nos dice, ¿están buscando a Dios? No sé, cada uno vive su vida. Cuesta en este mundo, hermano, cuesta. Porque la prioridad del mundo está, como le digo yo, en eso. Si es joven, en estudiar. Si ya no es tan joven, en trabajar y ganar dinero. Si ya es mayor, en un buen retiro. En estar, pero súper bien sin trabajar. O sea, esas son como las tres partes. ¿Y dónde metemos entre medio ahí? Oye, metamos a Dios entre medio de alguna cosita, así como hay un espacio, un huequito por ahí para meter este tema. No son espacios huequitos. Mateo 6:33 es prioritario. Prioridad. Busquen primeramente el reino de los cielos, todo lo demás añadido. Pero ¿qué hace el mundo? Busca toda la añadidura y al último dice, no, al último voy a buscar a Dios. ¿Sabe? Nunca le alcanza el tiempo. La mayoría del mundo que parte de este lugar, de este plano terrenal, físico, parte sin Dios. Parte sin haber buscado a Dios, parte sin haber alcanzado la adopción de hijo, parte sin haber servido a Dios. Así parte. La mayoría de la gente parte así. Porque no lo priorizó. Y esto nos lleva al versículo concluyente, al versículo que de alguna manera engloba estos tres ejemplos y todos los que usted va a buscar en la semana. Porque hay muchos más ejemplos de los que nos vamos a arrepentir toda la eternidad, no toda la vida, toda la eternidad, toda la vida eterna. Porque con o sin Dios vamos a tener una vida eterna. Con
o sin Dios. Y vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Todo de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a comenzar desde el 6, vamos a leer hasta el 10. Me interesa sobremanera el versículo 9, pero hay que darle un marco, ¿verdad? Lo voy a buscar en la segunda versión también. 2 de Tesalonicenses, primer capítulo, verso 6. Muy bien. Busque más ejemplos, yo le dejo ese desafío, hermano. Busque ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia de los que nos vamos a arrepentir toda la eternidad. Errores de que podemos arrepentirnos toda la eternidad. Yo encontré 3, bueno, realmente encontré más, pero elegí estos 3, ¿ya? Y este versículo, este pasaje, realmente, este versículo, el 9, y el pasaje es del 6 al 10, resume cualquier ejemplo que usted encuentre. Esa es la verdad. Resume cualquier ejemplo que usted encuentre de lo que es un error que nos vamos a repetir toda la eternidad. Reina Valera dice: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí está hablando de un justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? De que hay cristianos que están siendo oprimidos, siendo perseguidos, siendo castigados por ser cristianos. Están siendo oprimidos por, digamos, gente pagana, que no tiene ninguna relación con Dios. ¿Ocurre esto hoy día? Sí. En Laos, por ejemplo, están matando a gente. En China, ni hablar. En Etiopía, la lista es larga. Nigeria, están matando cristianos, sí. ¿Qué dice la Escritura? Es justo que estos cristianos que padecen persecución, son oprimidos por el mundo, van a recibir consolación con Dios. Y ellos, que son los que oprimen, van a recibir castigo de Dios. ¿Es justo? Sí, es justo. Dios es un Dios justo. Retribuye a cada uno lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero también Dios es amor. Y en su Hijo es capaz de perdonarnos cualquier cosa, para que cuando lleguemos por nuestras obras al momento del castigo, por Cristo, seamos librados del día de la ira y alcancemos reconciliación con Dios. Ser reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Y eso es un proceso que vivimos ahora en el mundo. Cuando morimos, ya morimos. Somos reconciliados con Dios mientras estamos aquí, buscando a Dios, recibiendo la adopción, sirviéndole. Entonces, ese es el justo juicio, básicamente. Y dice, fíjese el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 9. Las personas que no buscaron a Dios, las personas que no les interesó el regalo de la adopción divina, las personas que nunca tuvieron tiempo, porque no les interesó realmente servir a Dios. Es terrible el panorama para ellos. Dice que van a recibir una pena de eterna perdición. Dice, sufrirán
pena de eterna perdición. ¿Dios quiere eso? Efectivamente no. Obviamente no. Si Dios quisiera eso, nunca habría enviado a su Hijo a morir a este mundo. Porque si Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas, como dice Pablo? Obvio que Dios no quiere esto. Dios quiere evitar esto. ¿Y a quién está excluyendo Dios del día de la ira? ¿A quién Él está excluyendo? A todos, por amor de su Hijo. Pero algunos dicen, no, mira, lo voy a pensar quizás más adelante. O por ahora no, o de plano no me interesa. Ese es el problema. Dios, en su amor tan grande, que realmente es infinito, está haciendo todo lo posible para que nadie llegue a sufrir la pena de eterna perdición. Pero Él no está obligando a nadie, porque nos creó a su imagen y semejanza, con un libre albedrío. Y no hay nada que Dios no esté haciendo para que no lleguemos a sufrir la pena de eterna perdición. Pero van a llegar personas a ese lugar, sí. ¿Por qué? Porque hay un error, ¿no es cierto?, del que nos vamos a arrepentir toda la eternidad. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estas personas que van a sufrir pena de eterna perdición van a ser excluidos, van a ser apartados de la presencia de la gloria divina para siempre. O sea, siempre se van a estar arrepintiendo de un error. ¿De qué error? Del error de no haber buscado a Dios. Del error de no haberse hecho hijo de Dios por el nombre del Señor Jesús. Del error de no haber servido a Dios con todo lo que no tenían y más allá de lo que tenían. Se van a arrepentir eternamente. Y Dios está haciendo todo lo posible porque nadie vaya a ese lugar. Un lugar de eterna perdición. Un lugar excluido eternamente de su presencia. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no fuerza a nadie. Es terrible, hermano, que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, nadie le va a poder echar la culpa a Dios como en este mundo se la echan todos. Toda la gente pagana, ajena a Dios, le echa la culpa a Dios de todo lo malo. Pero lo bueno es por mérito propio. Y es justamente al revés. Es justamente al revés. Versículo voy a leer el 9 y 10 en NBI. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que han creído. Hermanos, este es el mensaje que tenía para preparar, para compartir con ustedes, que preparé para compartir con ustedes este día. Hay un grupo de personas que van a sufrir pena de eterna perdición y van a ser excluidos de la presencia de Dios para siempre. De quien primero tenemos que preocuparnos de que no esté ahí es de nosotros mismos. De nosotros mismos. E inmediatamente la voluntad de Dios es que nos preocupemos del que está al lado. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay cosas inesperadas en este mundo terrenal que nos hacen levantarnos de la cama cuando estábamos a mitad del sueño o antes de lo pensado, que no hacen faltar o llegar tarde al trabajo. Siempre hay algo. ¿Cuánto más para Dios? Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga su palabra. Amén. 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 Muchas gracias a nuestro Dios por bendecirnos con su palabra y también a nuestro hermano Héctor por el mensaje que ha preparado también para el día de hoy. Vamos a orar.